En el video de hoy, te presentamos 10 series turcas de matrimonios forzados con un toque de pasión. Sin más preámbulos, comencemos. Número 10. Tres hermanas. USKZ Kardeş es una serie profundamente emotiva y poderosa que explora la vida de tres hermanas mientras navegan a través del amor, la familia y los desafíos de la vida. La representación de las hermanas es auténtica y fácil de relacionar, lo que facilita que el público se conecte con ellas a nivel personal. Turkan, la hermana mayor, es el epítome de la belleza, pero también está atrapada en un matrimonio que no le trae más que infelicidad. Su historia destaca la importancia de encontrar el amor verdadero y la felicidad en una relación, y las consecuencias de conformarse con menos. Donen, la hermana del medio, se enfrenta a un impactante secreto del pasado que sacude todo su mundo y la obliga a enfrentarse a sus miedos e inseguridades. Su viaje es un testimonio del poder de la resiliencia y la importancia de la familia. Dirya, la hermana menor, es una rebelde que desafía las expectativas tradicionales que se depositan en las mujeres. Su historia es una declaración audaz sobre la necesidad de que las mujeres se liberen de las normas sociales y tracen su propio camino en la vida. Saat y Nesrin, los padres, son comprensivos y cariñosos, pero también tienen sus propias luchas cuando intentan equilibrar el amor por sus hijas y su propia felicidad. Su viaje es un testimonio de los sacrificios que los padres hacen por sus hijos y la importancia de la familia. En general, USKZ Kardeş es una serie imperdible que da vida a las complejidades de la dinámica familiar y las luchas que surgen con el crecimiento. Los fuertes personajes principales femeninos, las historias emocionales y la cinematografía cautivadora hacen que esta serie se destaque en la televisión turca. Número 9. Fruto prohibido. Yasak Elma es una serie turca que se centra en la intersección del amor, el dinero y el poder en la alta sociedad de Estambul. Los personajes principales son Zeynep y Yildiz, dos hermanas con personalidades y aspiraciones muy diferentes. Zeynep es una joven trabajadora y ética que se encuentra en desacuerdo con Ayen, el rico y arrogante hombre de negocios que se hace cargo de su empresa. Mientras tanto, Yildiz está más interesada en perseguir la riqueza y el estatus, y se encuentra atrapada en un complot peligroso cuando Ender, la reina de la alta sociedad, la contrata para seducir a su esposo y ayudarla a conseguir el divorcio. A lo largo de la serie, el espectador disfruta de una exploración matizada de las complejas relaciones entre los personajes, así como del funcionamiento interno de la élite de Estambul. El programa hace un buen trabajo al equilibrar los momentos alegres con escenas más serias y dramáticas, y la escritura es nítida y atractiva. Las actuaciones del reparto son excelentes, en particular Talet Gülati y Suslu, que aportan profundidad y matices a sus papeles de Halit y Ender, respectivamente. Número 8. Estado civil, complicado. İliki Durumu Kark, que es una serie de comedia romántica turca que sigue la historia de Ayşegül, una joven que aspira a ser escritora, y Ken Çaken, un famoso actor. La serie comienza con Ayşegül vomitando accidentalmente sobre Kan y su comienzo difícil lleva a que Ayşegül se quede sin hogar y finalmente se case con Kan durante 6 meses como parte de un contrato. La serie está llena de triángulos amorosos y malentendidos cuando Ayşegül y Kan se enamoran, solo para que Kan la deje en la mesa de bodas para casarse con Elif. La serie da un giro dramático cuando Ayşegül y Kan se quedan a cargo del bebé recién nacido de Efe y Is, lo que los acerca nuevamente. Sin embargo, Ayşegül finalmente recupera la memoria y se reúne con Murat. La serie está llena de giros y vueltas, dejando a la audiencia al borde de su asiento. El elenco se desempeña bien, especialmente Burk Okta como Ken Çaken y Eda Is como Elif. La serie también presenta una excelente banda sonora que se suma a la experiencia visual general. Entonces, esta es una serie de comedia romántica bien elaborada que seguramente lo dejará entretenido y emocionalmente involucrado en los personajes. Número 7. La hija del embajador. ¿Puede una historia de amor ser considerada una leyenda si nunca termina realmente? La serie turca Sefirin Kasetav explora la eterna cuestión de si el verdadero amor puede superar todos los obstáculos y circunstancias. El espectáculo comienza con un amor joven entre Sankar y Nare, quienes se conocen y se enamoran cuando eran niños. El viaje de su amor no es fácil ya que los separan diferentes orígenes y una impactante revelación en la noche de su boda. El programa avanza 8 años y Sankar es ahora un rico hombre de negocios y Nare es una madre que intenta criar sola a su hija. La representación del programa de los dos personajes principales, Sankar y Nare, es bastante fuerte y su actuación es muy convincente. La historia de amor se desarrolla en el hermoso telón de fondo de Bodrum y Montenegro, lo que se suma al atractivo visual del espectáculo. El tema del amor, la traición y la confianza se entrelaza a lo largo de la serie y mantiene a la audiencia interesada.
Los giros y vueltas en la trama mantienen a la audiencia adivinando qué sucederá a continuación y los escritores del programa hacen un buen trabajo para mantener a la audiencia enganchada. Este es un programa bien hecho que explora las complejidades del amor y las relaciones de una manera muy atractiva. Los temas y las emociones del programa son atemporales y universales, lo que lo convierte en una visita obligada para los fanáticos del género, tanto si eres fanático de los dramas románticos como si no. El programa seguramente dejará un impacto y te hará cuestionar lo que crees sobre el amor verdadero. Número 6. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Fatmagul Unsuku N.E. es una serie turca que explora temas importantes de trauma, justicia y el impacto de la violación en la vida de una mujer. El espectáculo se centra en el personaje Fatmagul Ketensi, una niña de una granja lechera que sueña con casarse con su amor de infancia Mustafa y escapar del trato abusivo de su cuñada. Sin embargo, su vida da un giro cuando se convierte en víctima de una violación en grupo, incluido Kerim Ilgaz, un aprendiz de herrero que enfrenta conflictos entre su lealtad a los amigos y los sentimientos de culpa por el crimen. La serie sigue a Fatmagul y Kerim mientras navegan por su matrimonio forzado y las secuelas del evento traumático. Fatmagul tiene resentimiento hacia Kerim, quien cree que fue uno de sus atacantes, mientras que Kerim lidia con la duda y la culpa por su participación. A pesar de los intensos temas de trauma y dolor, la serie también ofrece momentos de esperanza y redención a medida que los personajes trabajan hacia un futuro mejor. El programa arroja luz sobre los problemas significativos y relevantes de los sobrevivientes de violencia sexual que son culpados, avergonzados y negados a la justicia, y también examina la dinámica del poder y los efectos psicológicos del trauma. Fatmagul Unsuku N.E. es una serie obligada para aquellos que buscan una serie estimulante y cargada de emociones que aborde el complejo y devastador impacto de la violación. Número 5. Mi hogar, mi destino. Mi hogar, mi destino, una historia de familia, identidad y amor. ¿Qué sucede cuando una niña se debate entre dos mundos y tiene que navegar por las complejidades de la clase, la familia y la identidad? Este es el tema central de la serie turca En mi hogar, mi destino, basada en la novela La niña detrás del cristal de Gülseren Budayıcıoğlu. Zeynep es una joven criada por una familia adinerada, pero sus padres biológicos aún viven y trabajan para la familia. A medida que crece, se ve atrapada entre los dos mundos de su familia adoptiva y su familia biológica. Zeynep se encuentra dividida entre dos vidas, una como miembro privilegiado de la alta sociedad y la otra como hija de una familia de clase trabajadora. Cuando su novio Faruk, un miembro de la alta sociedad, le propone matrimonio, siente el peso de su secreto y la presión de ocultárselo a Faruk y su familia. La madre biológica de Zeynep, Sakine, siente que su hija se aleja cada día más de ella y está decidida a traerla de vuelta. Ella organiza una cita a ciegas para Zeynep con Mehdi, un joven de su vecindario, con la esperanza de que su hija se case con alguien de su misma procedencia. Cuando Zeynep y Mehdi se unen, descubren que tienen una conexión instantánea, a pesar de sus diferentes orígenes. La serie es una poderosa exploración de la familia, la identidad y el amor. Hace preguntas sobre la naturaleza de la familia y lo que significa ser parte de una. También explora las complejidades de la clase y cómo la riqueza y el privilegio pueden moldear nuestras experiencias y relaciones. La serie está cargada de emociones, con momentos de esperanza y redención que brillan a través de la oscuridad del trauma y el dolor. En general, Mi hogar, mi destino es una serie estimulante y emocionalmente rica que seguramente resonará entre los espectadores. Si está buscando una serie que aborde temas importantes y relevantes con empatía y perspicacia, esta es una serie que debe ver. Número 4. La promesa. Yemin es una serie dramática turca que cautiva al público con la montaña rusa emocional de su historia. Reyhan, la protagonista principal, es una joven, bella y modesta que se ve obligada a casarse con Emir, el hijo del mejor amigo de su tío. La serie comienza con su matrimonio arreglado, donde Reyhan acepta casarse con Emir para cuidar a su tío que padece una enfermedad. Emir, por otro lado, no quiere casarse y jura tratar mal a Reyhan, pero a medida que pasa el tiempo se enamoran. Sin embargo, su historia de amor no está exenta de desafíos. Reyhan es constantemente maltratado por la madre y la cuñada de Emir, y el malvado Semre intenta crear caos en sus vidas. Pero a pesar de estos obstáculos, el amor de Reyhan y Emir se fortalece. Reyhan incluso se sacrifica para salvar a su hermana falsa, Gülsüm, y luego da a luz a un niño a pesar de los peligros para su propia vida. En la tercera temporada, Reyhan lamentablemente muere y Emir abandona a su hijo, pero Feride, un personaje introducido en la segunda mitad de la serie, interviene como madre sustituta del niño. Feride y Emir desarrollan sentimientos el uno por el otro, pero su viaje hacia el amor tampoco es fácil.
La cuñada de Feride y Cavidan, ahora en prisión, conspiran contra ellos y les complican la vida. Yemin es una apasionante historia de amor, sacrificio y redención. La trama gira y gira, manteniendo al público al borde de sus asientos. Los personajes están bien desarrollados y la actuación es de primera, lo que facilita que el público se identifique con los personajes y sus luchas. Si eres fanático de los dramas románticos, Yemin es una serie que debes ver, que te dejará emocionalmente involucrado y preguntándote constantemente qué sucederá a continuación. Número 3. Aziz. ¿Podrá Aziz Pallidar recuperar su vida y encontrar el amor verdadero después de matar a un teniente francés en Aziz? Después de matar a un teniente francés, Aziz Pallidar se ve obligado a dejar atrás su ciudad natal de Antakya, la casa de su padre y, lo que es más devastador, su gran amor, Dilruba. 2 años después, Aziz regresa a Antakya y descubre que todo ha cambiado. Su padre ha fallecido, su casa está vacía y sus pertenencias han sido vendidas debido a una deuda. Para empeorar las cosas, Aziz se entera de que Dilruba está comprometida con su sobrino Adem y pronto se casará. Mientras tanto, el tío de Aziz, Galip Pallidar, se ha vuelto más rico y fuerte, utilizando su poder monopólico para reducir el salario de los tejedores de alfombras. Mientras Aziz lucha por empezar de nuevo, un nuevo interés amoroso, Efnan, entra en su vida. A pesar de la intensa confusión emocional que experimenta, Aziz finalmente se encuentra a sí mismo y a su verdadero amor. La serie, Aziz, está ambientada durante la ocupación francesa de Antakya en 1934 y explora temas de amor, traición y la lucha por la supervivencia frente a la opresión. El viaje de Aziz para recuperar su vida y encontrar el amor verdadero en medio del caos y la incertidumbre de Antakya es tanto cautivador como desgarrador. La serie también arroja luz sobre la realidad de la pobreza y la opresión bajo la ocupación extranjera y la dinámica de poder dentro de una familia. Los personajes están bien desarrollados y la historia es atractiva, lo que convierte a Aziz en una serie obligada para cualquiera que disfrute de los dramas históricos con un toque de romance. Número 2. Herida del corazón. ¿Qué sucede cuando un hombre traicionado y una mujer de voluntad fuerte contraen un matrimonio falso? En el drama turco Kalp Yarasi, Ferit es el heredero de una familia bien establecida que descubre que su prometida Han lo ha traicionado con su amigo de la infancia Yaman justo antes de su boda. En su búsqueda por escapar de la boda y volver a encarrilar su vida, Ferit encuentra a Ais, una joven vivaz de Estambul que se ha valido por sí misma. Los dos contraen un matrimonio falso como una forma de que Ferit cancele su boda con Han y evite la desaprobación de su madre Azade, que quiere controlarlo todo. El matrimonio por contrato de 6 meses se complica rápidamente cuando Han intenta demostrar su inocencia y Azade desaprueba la unión. La historia está llena de giros y vueltas inesperados, lo que la convierte en una experiencia visual dramática y atractiva. Número 1. Estrella del Pastor. Estrella del Pastor es una serie cautivadora y emocionante que te mantendrá al borde de tu asiento. La historia gira en torno a la joven y atractiva Sure, que se casa a la fuerza con el rico e influyente Fikret, solo para escapar en su noche de bodas y encontrar refugio con Seyit, un joven y valiente maestro de la piedra. La química entre Sure y Seyit es innegable y se suma al drama de la historia. Las fuerzas opuestas de la resistencia de Sure al matrimonio y el poder y la influencia de Fikret crean una historia dramática y llena de tensión. La serie te lleva en un viaje desde Capadocia a Estambul, donde los obstáculos que enfrentan Seyit y Sure solo se vuelven más difíciles. En general, Koban Yıldızı es una visita obligada para los fanáticos del drama y el romance. Es interesante ver cómo el amor puede florecer en matrimonios arreglados y cómo la fidelidad se considera una parte fundamental de la unión. Al ver estas series, podemos tener una mejor comprensión de la cultura turca y sus tradiciones relacionadas al matrimonio. Esperamos que este video haya sido útil e interesante para ustedes. Hasta el próximo video.